Hay cosas que uno siente, pero no sabe explicar, como cuando sabes que no estás solo, aunque todo parezca vacío. Estas historias nacen justo de esos momentos. Quédate, pero no bajes la guardia. Esto apenas se está poniendo raro. Hay algo que siempre me ha inquietado profundamente sobre las casas vacías. No me refiero a casas abandonadas, sino a esas mansiones enormes donde las familias ricas pasan apenas unas semanas al año, dejándolas solas el resto del tiempo. Esas construcciones llenas de objetos personales, de fotografías en las paredes, de camas perfectamente tendidas esperando a alguien que tal vez no llegue en meses. Es como si el alma de esos lugares quedara suspendida en el aire, esperando, observando. Los que trabajamos cuidándolas sabemos que no estamos realmente solos. Aunque los dueños estén a miles de kilómetros, siempre hay algo más. Algo que respira en la oscuridad de los pasillos largos. Algo que camina cuando creemos que todo está en silencio. Esta es mi historia. Y les juro por lo que más quiero que cada palabra que van a escuchar es verdad. Ojalá no lo fuera. Me llamo Roberto Méndez Castillo y soy de un pueblo pequeño cerca de Cuernavaca, Morelos. Tengo 42 años. Y durante los últimos 15 me he dedicado a trabajar como velador nocturno en casas de descanso de gente adinerada. Es un trabajo solitario pero bien pagado. Y cuando tienes una familia que mantener, no te pones muy exigente con los detalles. Mi esposa Patricia siempre me decía que buscara algo de día, algo normal. Pero los turnos nocturnos pagan el doble y nosotros necesitábamos ese dinero para la escuela de los niños y para los gastos de la casa. Todo empezó en marzo del año pasado. Yo estaba trabajando en una residencia en las afueras de Tepoztlán, una zona muy bonita pero algo apartada. La agencia de seguridad para la que trabajo me llamó un martes por la tarde. Mi supervisor, el señor Ramírez, me dijo que tenían un cliente nuevo, una familia extranjera que acababa de comprar una propiedad enorme en las montañas y necesitaban a alguien de confianza para cuidarla. Me ofrecieron un sueldo que era casi el doble de lo que ganaba en ese momento. Por supuesto, acepté sin pensarlo mucho. La casa estaba a unos 40 minutos de Cuernavaca, subiendo por un camino de terracería que se adentraba en el bosque. El señor Ramírez me llevó personalmente el primer día para mostrarme la propiedad y explicarme mis responsabilidades. Recuerdo que era una tarde nublada de marzo, de esas en las que el cielo se pone gris y el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Mientras subíamos por ese camino lleno de curvas, él me iba contando que los dueños eran una pareja de empresarios europeos que habían comprado la casa hacía apenas 2 meses. Vendrían solo en vacaciones, tal vez 3 o 4 veces al año, y necesitaban que alguien mantuviera todo en orden y seguro el resto del tiempo. Cuando llegamos y vi la casa por primera vez, tengo que admitir que me impresionó. Era una construcción moderna pero con toques coloniales, de 2 pisos, pintada de blanco con detalles en cantera gris. Tenía ventanales enormes y un jardín que rodeaba toda la propiedad. Desde el frente se podía ver el valle completo. Era realmente hermoso. Pero había algo en el silencio del lugar que me puso un poco nervioso desde el principio. No había casas cerca, ni se escuchaban perros ladrar ni pájaros cantar. Solo el viento moviendo las ramas de los árboles y nada más. El señor Ramírez me dio un recorrido completo. En la planta baja estaba la sala principal, enorme, con muebles carísimos y una chimenea de piedra que ocupaba casi toda una pared. La cocina era del tamaño de mi casa entera, toda equipada con electrodomésticos que yo ni siquiera sabía cómo funcionaban. Había un comedor formal con una mesa para 12 personas, un estudio lleno de libros en idiomas que no entendía, y un cuarto de servicio donde yo dormiría durante mis turnos. En el segundo piso había 5 recámaras, cada una con su propio baño. La recámara principal era impresionante, con una cama king size y un balcón que daba al bosque. Mientras recorríamos la casa, el señor Ramírez me explicó las reglas. Yo trabajaría de 10 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. Mi trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas por toda la propiedad, revisar que puertas y ventanas estuvieran cerradas y reportar cualquier cosa extraña. También debía mantener la casa limpia y ventilada, regar las plantas del jardín 2 veces por semana
y asegurarme de que todo estuviera perfecto para cuando los dueños decidieran venir. Me dieron un teléfono celular especial solo para emergencias y el contacto directo con el señor Ramírez y con el administrador de la propiedad. Me entregaron 3 juegos de llaves, uno para la puerta principal, otro para las puertas traseras y otro para el cuarto de servicio donde yo estaría. También me dieron un control remoto para el portón de entrada y las claves de la alarma. Me explicaron que la alarma tenía sensores en todas las puertas y ventanas de la planta baja, pero que el segundo piso no tenía porque, según ellos, nadie podría subir hasta allá sin pasar primero por abajo. Eso me pareció lógico en ese momento. Mi primer turno sería esa misma noche. El señor Ramírez se fue como a las 9:30 y me quedé solo en esa casa enorme. Recuerdo que me preparé un café en la cocina, revisé que mi linterna funcionara bien y me senté en el cuarto de servicio a esperar las 10 para activar la alarma e iniciar mi primera ronda. El cuarto donde yo dormiría era pequeño pero cómodo. Tenía una cama individual, un baño pequeño, un ropero y una ventanita que daba al jardín lateral. Había una televisión vieja y una mesa con una silla donde podía sentarme a leer o lo que fuera durante la noche. A las 10 en punto activé la alarma como me habían enseñado y empecé mi primera ronda. Llevaba mi linterna aunque todas las luces de la casa estaban encendidas. La idea era revisar cada habitación, cada rincón, asegurarme de que todo estuviera en orden. Empecé por la planta baja, revisando las ventanas del estudio, luego la sala, el comedor, la cocina. Todo estaba perfectamente silencioso. Podía escuchar mis propios pasos en el piso de mármol, y ese sonido retumbaba de una manera extraña en los espacios vacíos. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Los escalones eran de madera y crujían un poco con mi peso. Arriba había un pasillo largo con las 5 puertas de las recámaras. Todas estaban cerradas. Abrí la primera. Era una habitación de huéspedes con 2 camas individuales y decoración sencilla. Revisé el baño, el closet, las ventanas. Todo bien. Hice lo mismo con las siguientes 3 habitaciones. Cuando llegué a la recámara principal, al final del pasillo, dudé un momento antes de abrir. No sé por qué, pero sentía como si estuviera invadiendo un espacio muy privado, aunque los dueños ni siquiera habían dormido ahí todavía. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba impecable. La cama perfectamente tendida con sábanas blancas y cojines decorativos. Los muebles se veían caros y había cuadros abstractos en las paredes. Me acerqué al balcón y miré hacia afuera. Solo se veía oscuridad y las siluetas de los árboles moviéndose con el viento. Revisé el baño, que era del tamaño de mi sala, con una tina enorme y una regadera con paredes de vidrio. Todo estaba bien. Cerré la puerta de la recámara y bajé de nuevo. Esa primera noche transcurrió sin problemas. Hice mis rondas cada 2 horas como me habían indicado. Entre ronda y ronda me quedaba en el cuarto de servicio, viendo un poco de televisión o leyendo el periódico que había traído. Como a las 5 de la mañana me preparé otro café y salí a revisar el jardín. Estaba amaneciendo y los pájaros comenzaban a cantar. Me sentí más tranquilo. A las 7 en punto desactivé la alarma. Cerré bien todo y me fui a casa. Patricia me preguntó cómo me había ido y le dije que todo perfecto, que era una casa hermosa y un trabajo fácil. Los niños ya se habían ido a la escuela. Desayuné, me bañé y me fui a dormir. Así pasaron las primeras 2 semanas sin ningún problema. Era un trabajo rutinario y tranquilo. Hacía mis rondas. Todo siempre estaba igual. Y los días se volvieron una repetición constante de lo mismo. Pero entonces empezaron a pasar cosas pequeñas, cosas que al principio pensé que eran mi imaginación o mi cansancio. La tercera semana, durante una de mis rondas como a las 2 de la mañana, noté que una de las sillas del comedor estaba corrida. Yo siempre dejaba todo exactamente igual después de cada revisión, y estaba seguro de que esa silla había estado bien acomodada. Pensé que tal vez yo mismo la había movido sin darme cuenta y la acomodé de nuevo. 2 noches después encontré una ventana de la cocina entreabierta. Eso sí me preocupó porque yo siempre revisaba que todo estuviera bien cerrado antes de activar la alarma, pero la alarma no se había disparado, así que pensé que tal vez no la había cerrado bien desde el principio. La cerré con llave y continué mi ronda.
Una semana más tarde pasó algo que me hizo sentir realmente incómodo. Era como la 1 de la mañana, y yo estaba en el cuarto de servicio tomando agua cuando escuché pasos en el piso de arriba. Pasos claros, como si alguien caminara por el pasillo del segundo piso. Me quedé completamente quieto, con el vaso en la mano, escuchando. Los pasos se detuvieron. Esperé unos segundos y luego agarré mi linterna y salí del cuarto. Subí las escaleras lo más silencioso que pude. Mi corazón latía muy rápido. Cuando llegué arriba, revisé todas las habitaciones una por una. Todas las puertas estaban cerradas como siempre. Las abrí y revisé adentro. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas. Todo estaba exactamente igual. Me convencí de que los sonidos habían sido de la casa asentándose o del viento afuera, aunque en el fondo sabía que lo que había escuchado eran pasos de alguien caminando. Esa noche no pude dormir entre rondas. Me quedaba sentado en el cuarto de servicio con todos los sentidos alerta, escuchando cada crujido de la casa, cada movimiento del viento afuera. Cuando terminó mi turno a las 7 de la mañana, salí de ahí más cansado que nunca. En casa traté de descansar, pero no podía dejar de pensar en esos pasos. Patricia notó que algo me pasaba y le dije que solo estaba cansado, que no era nada importante. Las siguientes noches estuve más atento. Durante mis rondas revisaba cada detalle, cada objeto, tratando de memorizar exactamente cómo estaba todo para poder notar si algo cambiaba. Y las cosas seguían cambiando, pequeños detalles que cualquiera podría ignorar, pero que para mí se volvieron imposibles de pasar por alto. Un libro en el estudio que aparecía en diferente posición. Los cojines de la sala acomodados de otra manera. Una toalla en el baño del segundo piso, que yo estaba seguro de haber colgado en el toallero, y que aparecía doblada sobre el lavabo. Llamé al señor Ramírez para reportarle estas cosas, pero él me dijo que probablemente era yo mismo quien las movía sin darse cuenta por el cansancio. Me sugirió que tomara unos días libres para descansar, pero le dije que no era necesario, que podía manejar la situación. La verdad es que necesitaba el dinero y no quería perder ese trabajo. Además, parte de mí no quería admitir que estaba asustado, que algo extraño estaba pasando en esa casa. Una noche de abril, como a las 3 de la mañana, estaba haciendo mi ronda del segundo piso cuando vi algo que me heló la sangre. Al final del pasillo, frente a la puerta de la recámara principal, había una sombra. No era una sombra normal proyectada por algún objeto. Era la silueta de una persona parada ahí, completamente inmóvil. Alcé mi linterna hacia allá y la sombra desapareció. Caminé rápido hacia el final del pasillo con el corazón latiéndome en los oídos. No había nada. Abrí la puerta de la recámara principal y revisé adentro con la linterna. Todo estaba igual. El baño, el closet, debajo de la cama. Nada. Me quedé parado en medio de esa habitación tratando de controlar mi respiración. Las manos me temblaban. Sabía perfectamente lo que había visto. No era mi imaginación ni el cansancio. Había una figura humana parada al final de ese pasillo y se había desvanecido cuando le apunté con la luz. Cerré la puerta y bajé las escaleras casi corriendo. Me encerré en el cuarto de servicio y me quedé ahí el resto de la noche sin hacer más rondas. Sabía que estaba incumpliendo con mi trabajo, pero el miedo era más fuerte. A la mañana siguiente le conté todo a Patricia. Ya no podía guardármelo más. Le dije lo de los objetos que cambiaban de lugar, los pasos, la sombra. Ella se preocupó mucho y me suplicó que renunciara, que buscara otro trabajo. Pero yo le expliqué que ese empleo nos estaba ayudando mucho económicamente, que no podíamos darnos el lujo de perderlo. Le prometí que hablaría con el señor Ramírez para que me cambiaran a otra propiedad, o que al menos enviaran a alguien más para que me acompañara en los turnos. Llamé al señor Ramírez esa misma mañana y le conté todo. Se quedó callado un momento, y luego me dijo que necesitábamos hablar en persona. Quedamos de vernos esa tarde en una cafetería de Cuernavaca. Cuando llegué, él ya estaba ahí esperándome con una taza de café. Se veía preocupado. Me senté frente a él, y antes de que yo dijera nada, él empezó a hablar. Me contó que yo no era el primer velador en esa casa. Antes que yo habían puesto a otros 2, uno después del otro, y ambos habían renunciado a las pocas semanas, reportando exactamente las mismas cosas que yo.
Objetos que se movían, pasos en el segundo piso, sombras, puertas que aparecían abiertas. El señor Ramírez me confesó que debió habérmelo dicho desde el principio, pero necesitaban urgentemente a alguien para ese trabajo y pensaron que tal vez conmigo sería diferente, que tal vez los otros veladores habían exagerado o se habían asustado por nada. Le pregunté si sabía algo sobre la historia de esa casa o del terreno donde estaba construida. Me dijo que había investigado un poco después de que el segundo velador renunció. La propiedad era relativamente nueva. Tenía apenas 5 años de construida, pero el terreno donde estaba había pertenecido antes a una familia local. Ahí había existido una casa vieja que se quemó completamente hace como 8 años. Al parecer vivía ahí una mujer mayor con su hijo adulto. Ambos perdieron la vida en ese incendio. Después de eso el terreno quedó abandonado hasta que los dueños actuales lo compraron y construyeron la casa nueva. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda mientras escuchaba esto. Le pregunté al señor Ramírez si los dueños sabían sobre esa historia y me dijo que probablemente no, que esa información no era algo que se divulgara en las ventas de propiedades. Me ofreció cambiarme a otra casa pero con un sueldo menor, el sueldo normal que pagaban por esos trabajos. También me dijo que si quería podía quedarme en esa propiedad ganando lo mismo, que la decisión era mía, pero que entendía perfectamente si prefería irme. Me tomé unos días para pensarlo. Patricia insistía en que renunciara completamente, que el dinero no valía la pena si yo estaba en riesgo o si me estaba afectando mentalmente. Pero yo seguía pensando en las cuentas que teníamos que pagar, en la colegiatura de los niños, en el tratamiento médico que mi mamá necesitaba. Tomé una decisión que ahora sé que fue terrible. Decidí quedarme, pero solo por unos meses más, solo hasta juntar un poco más de dinero y poder cambiarme tranquilo a otro trabajo. Regresé a la casa una semana después. El señor Ramírez me había conseguido un radio de comunicación que estaba conectado directamente con la oficina de seguridad, por si necesitaba ayuda inmediata. También me dieron un bate de béisbol para que me sintiera más seguro, aunque ambos sabíamos que un bate no servía de nada contra lo que fuera que estaba en esa casa. Me sentía un poco más preparado mentalmente. Me había convencido de que todo tenía una explicación lógica, que tal vez era solo mi mente jugándome trucos, que podía manejar la situación. Las primeras noches después de mi regreso estuvieron tranquilas. Parecía como si la casa se hubiera calmado. Hacía mis rondas normalmente y no encontraba nada fuera de lugar. Los objetos permanecían donde yo los dejaba. No escuchaba pasos ni veía sombras. Empecé a relajarme un poco, a pensar que tal vez lo peor ya había pasado. Qué equivocado estaba. Una noche de finales de abril, durante mi ronda de las 12, subí al segundo piso como siempre. Cuando llegué al pasillo, noté algo diferente. Todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Las 5 puertas que yo siempre dejaba cerradas estaban completamente abiertas. Me quedé parado al inicio del pasillo sintiendo cómo el miedo me subía por las piernas. Agarré con fuerza mi linterna y el radio, y empecé a caminar despacio revisando cada habitación. La primera habitación estaba normal, nada fuera de lugar. La segunda también. En la tercera, noté que las cobijas de una de las camas estaban revueltas, como si alguien se hubiera acostado ahí. Me acerqué y las toqué. Estaban tibias. Eso no tenía ningún sentido. Salí de ahí rápido y fui a la cuarta habitación. Todo normal. Cuando llegué a la recámara principal al final del pasillo, la puerta estaba abierta de par en par. Desde donde yo estaba podía ver parte de la cama. Me obligué a entrar. La habitación estaba exactamente igual que siempre, pero había un olor extraño en el aire. Un olor como a humo viejo, como a madera quemada. Revisé el baño, el closet, el balcón. Nada. Pero ese olor permanecía. Salí de ahí, cerré todas las puertas del pasillo y bajé. Mi instinto me decía que me fuera de esa casa inmediatamente, que agarrara mis cosas y no volviera nunca, pero me obligué a quedarme. Solo eran unas horas más hasta que amaneciera. Me encerré en el cuarto de servicio y traté de calmarme. Puse el radio cerca de mí y el bate al lado de la cama. Me quedé ahí sentado sin atreverme a acostarme. Como a las 2 de la mañana empecé a escuchar algo que me puso los pelos de punta.
Era un sonido que venía del segundo piso, pero no eran pasos esta vez. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo, un sonido rasposo y continuo que se movía de un lado a otro. Agarré el radio y estuve a punto de llamar a la oficina, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? ¿Que escuchaba ruidos? Probablemente pensarían que estaba exagerando o que me estaba volviendo paranoico, así que me quedé ahí, escuchando ese sonido horrible durante casi 20 minutos hasta que finalmente se detuvo. El silencio que vino después fue casi peor que el ruido. No hice mi ronda de las 2. Me quedé en el cuarto hasta las 4 de la mañana cuando finalmente junté el valor para salir. Subí las escaleras con el bate en una mano y la linterna en la otra. El pasillo estaba vacío. Las puertas seguían cerradas como yo las había dejado. Abrí cada una y revisé. En el piso de la tercera habitación había marcas, como líneas arrastradas en la alfombra, del tipo que dejaría un mueble pesado al ser movido. Pero los muebles estaban todos en su lugar. Esas marcas no estaban ahí antes. En la recámara principal el olor a humo era aún más fuerte. Me acerqué a las paredes y las toqué. Estaban frías. Revisé los enchufes, la instalación eléctrica visible, todo. No había ninguna explicación para ese olor. Abrí las ventanas para ventilar y salí de ahí. El resto de la noche me la pasé en el jardín, afuera de la casa, esperando a que amaneciera. Prefería estar afuera en el frío que adentro con lo que fuera que habitaba ese lugar. Cuando llegué a casa esa mañana, Patricia vio mi cara y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Le conté todo. Ella se puso a llorar y me rogó que renunciara ese mismo día. Mis hijos, que estaban desayunando, nos miraban preocupados sin entender bien qué pasaba. Le prometí a Patricia que esa sería mi última semana, que buscaría otro trabajo urgentemente y que me saldría de ahí aunque tuviéramos que ajustarnos económicamente. Pero las cosas empeoraron antes de que pudiera cumplir esa promesa. 2 noches después pasó algo que cambió todo. Era una noche de principios de mayo. El cielo estaba despejado y se veía la luna casi llena. Llegué a la casa como siempre a las 10 de la noche. Activé la alarma e hice mi primera ronda tratando de mantener la calma. Todo estaba en orden. Me preparé un café y me senté en el cuarto de servicio con el radio cerca y el bate recargado en la pared. Había decidido que esa sería mi última noche ahí. Al día siguiente le diría al señor Ramírez que renunciaba, sin importar las consecuencias económicas. Como a las 11:30, mientras estaba sentado tratando de distraerme viendo la televisión, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. La televisión se apagó. Todo quedó en completa oscuridad. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Agarré la linterna y salí del cuarto. Fui hacia donde estaba el interruptor principal de la luz. Lo revisé y estaba en la posición correcta. Moví la palanca varias veces, pero nada pasaba. La electricidad simplemente no funcionaba. Regresé al cuarto de servicio por el radio para reportar la situación, pero cuando entré me quedé paralizado. En mi cama, sentada con la espalda recargada en la pared, había una figura. Era la silueta oscura de una mujer. No podía ver su cara con claridad, pero podía sentir que me estaba mirando directamente. No se movía, solo estaba ahí sentada en mi cama como si estuviera esperándome. Retrocedí hasta quedar contra la puerta. Mi mano buscó el bate a tientas, pero no lo encontré. Estaba del otro lado del cuarto. La figura seguía sin moverse. Alcé la linterna hacia ella, y cuando la luz la tocó, vi su rostro. Era el rostro de una mujer mayor, con la piel quemada y arrugada, los ojos hundidos y vacíos, la boca ligeramente abierta. Me miraba sin parpadear. Su ropa estaba chamuscada y podía oler ese olor a humo otra vez, pero ahora era abrumador. Llenaba todo el cuarto. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Ella empezó a levantarse lentamente de la cama. Cuando estuvo de pie pude ver que era alta, más alta de lo normal. Dio un paso hacia mí y finalmente logré moverme. Salí del cuarto tropezando y corrí hacia la puerta principal de la casa. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Detrás de mí escuchaba pasos acercándose. Esos mismos pasos que había estado escuchando todas esas noches. Finalmente logré abrir la puerta y salí corriendo hacia mi coche que estaba estacionado cerca del portón de entrada. Me subí
Arranqué el motor y salí de ahí lo más rápido que pude por ese camino de terracería, sin importarme las piedras ni los baches. No dejé de manejar hasta que llegué a la carretera principal. Ahí me detuve en el acotamiento y me quedé temblando durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Llamé al señor Ramírez aunque era casi medianoche. Le conté todo entre sollozos. Él me dijo que me calmara, que fuera a mi casa y que al día siguiente hablaríamos. Esa noche no pude dormir. Patricia se quedó despierta conmigo, abrazándome, diciéndome que ya todo había pasado. Pero yo sabía que no había pasado nada, que esa imagen iba a quedar grabada en mi mente para siempre. Al día siguiente renuncié formalmente. El señor Ramírez trató de convencerme de que me tomara unos días y luego considerara otro puesto, pero yo le dije que no quería saber nada más de ese trabajo. Me pagaron lo que me debían y me dejaron ir sin problemas. Pensé que con eso todo terminaría, que podría empezar a olvidar y seguir con mi vida normal, pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba de regreso en esa casa, haciendo mis rondas, y siempre terminaba encontrándome con esa mujer. A veces estaba parada al final del pasillo del segundo piso. Otras veces la veía reflejada en los espejos. En algunos sueños ella solo me observaba. En otros caminaba hacia mí con esa boca abierta, como si quisiera decirme algo, pero no podía hablar. Las pesadillas se volvieron más frecuentes. Empecé a despertarme en las noches sintiendo ese olor a humo en mi habitación. Patricia también lo olía. Revisábamos toda la casa buscando el origen, pero nunca encontrábamos nada. Mis hijos empezaron a quejarse de que escuchaban ruidos extraños en la noche, como pasos en el techo. Mi hija menor, que tiene 7 años, me dijo una mañana que había visto a una señora parada junto a su cama durante la noche, una señora que olía feo y tenía la cara lastimada. Eso me destrozó por completo. Una cosa era que yo hubiera tenido esas experiencias por trabajar en ese lugar, pero que ahora estuviera afectando a mi familia, a mis hijos. Era insoportable. Busqué ayuda desesperadamente. Fui con un sacerdote de la iglesia del pueblo y le conté todo. Él vino a bendecir la casa, roció agua bendita en cada habitación, rezó oraciones. Durante unos días las cosas mejoraron un poco. Las pesadillas disminuyeron y el olor a humo desapareció. Pero 2 semanas después todo regresó, peor que antes. Una noche me desperté y ella estaba parada a los pies de mi cama, mirándome. Patricia estaba dormida a mi lado. Yo me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a mover ni un músculo. La mujer se quedó ahí durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Luego lentamente empezó a desvanecerse hasta que solo quedó una sombra tenue, y finalmente, nada. Le conté al sacerdote lo que había pasado y él me recomendó buscar ayuda de alguien con más experiencia en estos asuntos. Me dio el contacto de una persona que, según él, podría ayudarme. Llamé a ese número y hablé con una señora mayor que se dedicaba a limpias y a ayudar a personas con problemas espirituales. Ella vino a mi casa una tarde, y desde que entró su expresión cambió. Me dijo que había una presencia muy fuerte ahí, que algo me había seguido desde ese lugar donde trabajé. Hizo una ceremonia larga con hierbas, copal y oraciones. Me explicó que cuando uno trabaja en lugares con energías negativas o con espíritus atrapados, a veces esas entidades pueden apegarse a las personas, especialmente si sienten miedo o vulnerabilidad. Me dijo que la mujer que yo había visto probablemente era el espíritu de alguien que no había podido descansar después de una partida violenta y que ahora estaba tratando de comunicarse conmigo o de buscar algo a través de mí. Después de la ceremonia las cosas mejoraron un poco otra vez, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que esto no había terminado. Y tenía razón. Hace 3 noches, mientras toda mi familia dormía, me desperté sintiendo que alguien me observaba. Abrí los ojos y ahí estaba ella, inclinada sobre mí, su rostro quemado a centímetros del mío. Esta vez pude ver más detalles. Sus ojos no estaban vacíos como pensé la primera vez. Había algo en ellos, una súplica, un dolor infinito. Su boca se movió como tratando de formar palabras, y finalmente escuché un susurro ronco que decía una sola palabra: ayúdame. Me senté de golpe en la cama gritando:
Patricia se despertó asustada y encendió la luz. No había nadie más en la habitación. Mis hijos vinieron corriendo preguntando qué pasaba. No pude mentirles más. Les dije que papá estaba teniendo pesadillas, pero que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Desde esa noche no he podido dormir. Me quedo despierto toda la noche vigilando, esperando a que ella aparezca otra vez. Patricia está desesperada. Me suplica que busquemos más ayuda, que vayamos con doctores, con psicólogos, con quien sea. Pero yo sé que esto no es algo que un doctor pueda curar. He investigado por mi cuenta sobre esa familia que vivía en el terreno antes, la mujer y su hijo que pasaron en el incendio. Encontré algunos artículos viejos en el periódico local. Según los reportes, el incendio fue un accidente causado por un problema eléctrico. Pero hablando con gente del pueblo que recuerda esa época, me han contado que había rumores de que el incendio no fue accidental, que el hijo tenía problemas mentales y tal vez lo provocó, quedando ambos atrapados. Nunca se comprobó nada, pero la duda siempre quedó ahí. También me dijeron que antes del incendio, los vecinos reportaban escuchar gritos y discusiones fuertes viniendo de esa casa en las noches. No sé qué es lo que esa mujer quiere de mí. No sé si busca ayuda, venganza o simplemente no puede descansar y está atrapada en este mundo. Lo único que sé es que desde que trabajé en esa casa mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no puedo despertar. He pensado en regresar a ese lugar, en tratar de ayudarla de alguna manera, pero el terror que siento es paralizante. También he pensado en mudarme con mi familia lejos, empezar de nuevo en otro lugar donde esa presencia no pueda encontrarnos. Pero algo me dice que no importa a dónde vaya, ella va a seguir ahí. Esta mañana mi hija menor no quiso ir a la escuela. Dijo que la señora quemada le había dicho que me dijera algo. Cuando le pregunté qué, ella empezó a llorar y solo repetía que la señora estaba enojada, que quería volver a su casa. Patricia se puso histérica y empezó a empacar cosas, diciendo que nos íbamos de aquí hoy mismo, que no iba a permitir que esto siguiera afectando a nuestros hijos. Pero yo sé que huir no va a resolver nada. He intentado contactar a los dueños de esa propiedad a través del señor Ramírez, para advertirles sobre lo que está pasando ahí, pero él me dice que no puedo hacer eso, que si empiezo a contar estas historias me pueden demandar por difamación o por incumplimiento de contrato. Me siento atrapado, sin opciones, sin salida. Anoche la vi de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella había otra figura, más grande, la silueta de un hombre alto. Ambos estaban parados a los pies de mi cama, mirándome en silencio. El hombre tenía las manos levantadas como si quisiera alcanzarme. Me quedé ahí acostado, paralizado por el miedo, viendo cómo lentamente se acercaban más y más. Cerré los ojos con fuerza y recé todas las oraciones que recordaba. Cuando los abrí de nuevo ya no estaban, pero el olor a humo era tan fuerte que me hizo toser. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 43 años. Mi familia trató de hacer una pequeña celebración en la tarde, pero yo apenas pude fingir una sonrisa. Siento que algo va a pasar esta noche. Siento que ellos van a regresar y esta vez no sé si solo van a observarme. Patricia quiere que nos vayamos a casa de su hermana por unos días, que al menos salgamos de aquí temporalmente. He aceptado. Saldremos mañana temprano, pero tengo un presentimiento terrible de que ya es demasiado tarde. Siento su presencia todo el tiempo ahora, incluso durante el día. Cuando me miro en el espejo a veces veo sus rostros reflejados detrás de mí. Cuando camino por mi propia casa escucho sus pasos siguiéndome. Mis hijos ya no quieren estar solos en ninguna habitación. Patricia ha adelgazado mucho por el estrés y apenas duerme. Esta tarde, mientras estaba solo en la sala, escuché esa voz susurrante de nuevo. Esta vez decía más que una palabra. Decía, tú viste, tú sabes, no puedes irte. No entiendo qué es lo que supuestamente vi o lo que sé. Solo sé que estoy atrapado en algo que no comprendo. Algo que empezó la noche que acepté ese trabajo por dinero, por necesidad, sin imaginar el precio que tendría que pagar. He escrito esto para dejar constancia de todo lo que ha pasado. Si algo me sucede, si algo le sucede a mi familia, quiero que alguien sepa la verdad sobre esa casa y sobre lo que habita en ella. Quiero advertir a cualquiera que esté considerando trabajar ahí o vivir ahí.
Ese lugar está marcado por algo oscuro, algo que no descansa, algo que busca y atrapa a los vivos. Son casi las 11 de la noche. Estoy sentado en mi sala con todas las luces encendidas. Patricia y los niños están dormidos en la habitación. He colocado agua bendita en todas las puertas y ventanas. He puesto crucifijos en cada habitación. Pero sé que nada de eso va a funcionar. Puedo sentirlos ahí afuera, esperando. Puedo oler el humo. Puedo escuchar sus pasos acercándose. La luz de la sala acaba de parpadear. Las sombras en las paredes se están moviendo de formas que no deberían. Hay una presión en el aire, como si algo enorme estuviera entrando a este espacio. Mi corazón late tan rápido que duele. Quiero correr a despertar a mi familia y salir de aquí ahora mismo, pero mis piernas no responden. Acabo de escuchar que la puerta principal se abrió, aunque yo sé que estaba cerrada con llave. Los pasos están en el pasillo ahora. Se están acercando a la sala. Puedo ver las sombras de dos figuras proyectándose en la pared. Una más pequeña, una más grande. Ella y él. Los pasos se detienen justo antes de la entrada de la sala. El olor a humo es insoportable. Todas las luces empiezan a parpadear. Mi teléfono se apagó solo. La temperatura bajó de repente y puedo ver mi aliento formando vapor. Las sombras en la pared empiezan a tomar forma tridimensional, haciéndose sólidas. Veo sus siluetas materializándose en la entrada de la sala. No hay escapatoria. Nunca la hubo. Desde el momento en que entré a esa casa aquella primera noche, mi destino quedó sellado. Ellos me marcaron, me reclamaron, y ahora han venido por lo que consideran suyo. Lo último que veo antes de que las luces se apaguen por completo son sus rostros. Ella con su piel quemada y sus ojos suplicantes. Él con una expresión de rabia congelada en el tiempo. Ambos extendiendo sus manos hacia mí, ambos susurrando esa misma palabra una y otra vez. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La oscuridad me traga, y ahora yo también estoy atrapado, para siempre. Hay momentos en la vida donde la rutina se rompe de formas que nunca imaginamos. Creemos conocer cada rincón de nuestro camino, cada curva del destino que recorremos día tras día. Pero existe algo en la oscuridad de la noche que transforma lo familiar en algo extraño. Algo que nos recuerda que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Lo que voy a contarles no es una simple anécdota de trabajo, es la experiencia que cambió para siempre mi forma de ver la realidad, que me quitó el sueño y que me hizo cuestionar si realmente estamos solos en esos caminos vacíos que atravesamos cuando el resto del mundo duerme. A veces, el verdadero terror no viene de lo desconocido, sino de descubrir que aquello que creíamos seguro nunca lo fue realmente. Mi nombre es Roberto Fernández Morales y soy de un pequeño pueblo cerca de Puebla. Llevo 15 años manejando autobuses nocturnos en la ruta que conecta varios pueblos de la sierra. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Mi esposa Carmela siempre me dice que debería buscar algo de día, pero la verdad es que los turnos nocturnos pagan mejor, y con 3 hijos en la escuela, no puedo darme el lujo de ser exigente. La noche del 20 de octubre comenzó como cualquier otra. Salí de la terminal a las 11 de la noche con mi autobús casi vacío. Solo llevaba 5 pasajeros, cosa normal para un miércoles. La ruta completa toma casi 4 horas, serpenteando por carreteras de montaña que conozco de memoria. He recorrido ese camino tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Los primeros 2 pasajeros se bajaron en San Miguel, el pueblo que está a 40 minutos de la terminal. Quedaron 3 personas. Una señora mayor que iba hasta el final de la ruta, un joven con audífonos que no despegaba la vista de su celular, y un hombre de traje que se sentó hasta atrás y que apenas subió se puso a dormir. Después de San Miguel, la carretera se vuelve más solitaria. Los árboles se cierran a ambos lados como paredes oscuras, y las curvas se hacen más cerradas. No hay casas por varios kilómetros, solo montaña y silencio. Es en ese tramo donde siempre me concentro más, porque un descuido puede ser fatal. Iba escuchando la radio, una estación que pone música de los 80 cuando empezó a fallar la señal. Eso pasa seguido en la sierra, así que no le di importancia.
Lo que sí me pareció extraño fue que todos los canales se llenaron de estática al mismo tiempo. Probé con el reproductor de discos, pero tampoco funcionaba. Me quedé en silencio, solo con el ronroneo del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. En el espejo retrovisor, noté que el hombre de traje ya no estaba dormido. Estaba sentado completamente erguido, mirando hacia el frente con los ojos bien abiertos, pero lo que me puso nervioso fue que no parpadeaba. Simplemente miraba fijamente hacia donde yo estaba, aunque por el ángulo del espejo no podía saber si me veía a mí o solo observaba la carretera. Traté de concentrarme en manejar, pero cada vez que miraba el espejo ahí seguía él, en la misma posición, sin moverse ni un milímetro. La señora mayor iba dormida con la cabeza recargada en la ventana, y el joven seguía con sus audífonos ajeno a todo. Pasaron unos 10 minutos cuando vi algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. A un lado de la carretera, justo donde comienza una curva muy pronunciada, había una figura parada. Al principio pensé que era alguien que necesitaba ayuda, tal vez un carro descompuesto. Pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no había ningún vehículo cerca. Solo esa persona parada ahí, completamente inmóvil. Reduje la velocidad por instinto. La figura era de una mujer, vestida con algo blanco que se movía ligeramente con el viento. Tenía el cabello largo y oscuro que le cubría parte del rostro. Estaba tan quieta que parecía una estatua. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza para verla mejor. Fue un error. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. Eran completamente negros, sin brillo alguno, como dos pozos vacíos, y tenía una sonrisa en el rostro, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, antinatural, como si alguien hubiera estirado su boca más allá de lo humanamente posible. Aceleré sin pensarlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré por el espejo lateral, esperando ver a la mujer alejarse en la distancia, pero ya no estaba ahí. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Respiré profundo tratando de calmarme. Debió ser el cansancio, me dije. Llevo muchas horas manejando. Es normal que la mente juegue trucos. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Esos ojos, esa sonrisa eran demasiado vívidos para ser producto de mi imaginación. Continué manejando, pero ya no podía relajarme. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada curva traía consigo una sensación de que algo malo iba a aparecer. Revisaba constantemente el espejo retrovisor, y el hombre de traje seguía ahí, en la misma posición, mirando sin parpadear. Entonces escuché un golpe. Venía de la parte trasera del autobús, como si alguien hubiera pateado una de las ventanas desde afuera. Miré por el espejo, pero todos los pasajeros seguían en sus lugares. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y luego otro y otro más. Era un ritmo constante, como si alguien caminara sobre el techo del autobús. Me detuve en seco. Las llantas chirriaron contra el asfalto. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban sobre el volante. Los pasos en el techo se detuvieron también. El joven se quitó los audífonos y me miró confundido. «Oiga, ¿por qué paramos?», preguntó con voz adormilada. «¿No escuchaste eso?», le dije. Mi voz sonaba temblorosa incluso para mí. ¿Escuchar qué? Los golpes, los pasos en el techo. El joven me miró como si estuviera loco y se volvió a poner los audífonos. La señora mayor seguía dormida. Pero el hombre de traje, ese hombre de traje seguía mirando hacia el frente, sin moverse, sin reaccionar a nada. Esperé un momento, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería bajar y revisar, pero otra parte, la parte que todavía tenía algo de sensatez, me gritaba que arrancara y saliera de ahí lo más rápido posible. Decidí seguir manejando, pero apenas había avanzado unos metros cuando la vi de nuevo. La mujer de blanco estaba parada en medio de la carretera, directamente en mi camino. Esta vez estaba más cerca, lo suficiente como para ver cada detalle de su rostro. Su piel era pálida como la cera, y tenía manchas oscuras alrededor de los ojos. Su sonrisa seguía siendo esa mueca imposible, y sus ojos negros me miraban sin pestañear,
Frené de golpe nuevamente. El autobús se sacudió y escuché que la señora mayor se despertó sobresaltada. «¿Qué pasa? ¿Por qué frena así?», gritó ella desde su asiento. «¿No la ven?», grité yo, señalando hacia el frente. «¿No ven a esa mujer?». El joven se quitó los audífonos otra vez y miró hacia donde yo señalaba. «No hay nadie», dijo. «¿Cómo que no hay nadie?». «Está ahí justo enfrente de nosotros». Pero cuando volví a mirar, la carretera estaba vacía. La mujer había desaparecido otra vez. La señora mayor se levantó de su asiento y caminó hacia el frente. «Joven, ¿está usted bien?», me preguntó con preocupación genuina en su voz. Tal vez debería descansar un momento. «Estoy bien», mentí. Solo creí ver algo. Ya pasó. Pero no había pasado. Yo lo sabía. Ella estaba ahí, tan real como el volante que tenía entre mis manos. Y sabía que volvería a aparecer. Arranqué de nuevo, esta vez manteniendo una velocidad más lenta. La señora mayor regresó a su asiento, pero ya no se durmió. Podía sentir su mirada preocupada en mi nuca. El joven volvió a ponerse los audífonos, pero noté que ahora miraba por la ventana con más atención, como si él también hubiera sentido que algo no estaba bien. El hombre de traje no se había movido en absoluto. Pasaron otros 15 minutos sin que nada extraño sucediera. Empecé a pensar que tal vez la señora tenía razón, que solo necesitaba descansar. Quizás el cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba. Llevaba 3 noches seguidas haciendo doble turno porque uno de mis compañeros se había enfermado. Eso debía ser. Solo estaba exhausto, pero entonces la temperatura dentro del autobús comenzó a bajar. Al principio pensé que era cosa mía, pero luego vi que la señora mayor se envolvía en su rebozo y el joven se frotaba los brazos. El aliento comenzaba a formar pequeñas nubes de vapor frente a nuestras bocas. En pleno octubre, con el clima todavía cálido de la región, aquello no tenía ningún sentido. Revisé los controles del aire acondicionado, pero estaban apagados. De hecho, la calefacción estaba encendida, aunque claramente no estaba funcionando. El frío se hacía cada vez más intenso, tanto que empecé a temblar mientras sostenía el volante. «Conductor, ¿qué está pasando?», preguntó la señora mayor. Su voz sonaba asustada ahora. «No lo sé, señora. Algo está mal con el autobús», pero yo sabía que no era el autobús. Era algo más, algo que no podía explicar. Entonces las luces comenzaron a parpadear. Primero fueron las luces interiores del autobús, que se apagaron y encendieron varias veces en rápida sucesión. Luego fueron los faros delanteros. La carretera se sumía en la oscuridad total por unos segundos antes de que las luces regresaran. Cada vez que esto pasaba, mi corazón daba un vuelco, aterrado de lo que podría aparecer en esos momentos de ceguera. «Oiga, esto no está bien», dijo el joven, quitándose los audífonos completamente ahora. «Deberíamos parar y pedir ayuda». «No hay señal aquí», le respondí mostrándole mi celular. «No hay nada por kilómetros». «Entonces sigamos adelante, rápido. Salgamos de aquí». Quería hacer eso. Quería pisar el acelerador a fondo y no parar hasta llegar al siguiente pueblo. Pero algo me detenía. Una sensación en el estómago. Un instinto que me advertía que acelerar sería un error terrible. Las luces se apagaron otra vez, y esta vez permanecieron apagadas por más tiempo. 5 segundos. 10 segundos. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el murmullo nervioso de la señora mayor, incluso el latido de mi corazón. Cuando las luces regresaron, casi grito. La mujer de blanco estaba dentro del autobús. Estaba parada en el pasillo, a medio camino entre mi asiento y los pasajeros. Su cabello largo caía sobre su rostro, pero podía ver esa sonrisa monstruosa entre los mechones oscuros. Gotas de algo negro caían de su ropa al suelo, formando un pequeño charco a sus pies. No se movía, solo estaba ahí, bloqueando el pasillo. La señora mayor la vio también esta vez. Lanzó un grito que me atravesó como un cuchillo. El joven se levantó de su asiento de un salto y retrocedió hasta pegarse contra la ventana trasera. «¿Qué es eso?», gritó él. «¿Qué demonios es eso?». Yo no podía hablar. Mi garganta se había cerrado completamente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. El autobús seguía avanzando, pero yo no recordaba estar pisando el acelerador. La mujer comenzó a moverse. No caminaba de forma normal. Sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaba por el pasillo hacia nosotros,
su cabeza ladeada en un ángulo imposible, esos ojos negros fijos en mí. El sonido que hacía era horrible, una especie de respiración húmeda y pesada como si tuviera los pulmones llenos de agua. La señora mayor trataba de retroceder, pero estaba paralizada en su asiento. El joven estaba gritando, golpeando las ventanas traseras como si pudiera romperlas y escapar. Y entonces me di cuenta de algo que me llenó de un terror aún mayor. El hombre de traje seguía sentado en su lugar, completamente inmóvil, mirando hacia el frente. No reaccionaba a los gritos, no veía a la mujer que se deslizaba por el pasillo. Era como si nada de esto estuviera pasando para él, o como si él fuera parte de todo esto. La mujer estaba cada vez más cerca. Podía oler algo putrefacto en el aire, un olor a tierra mojada y cosas podridas. Sus manos, pálidas y delgadas, se extendieron hacia mí. Las uñas eran largas y negras, curveadas como garras. Hice lo único que se me ocurrió. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El autobús se detuvo tan bruscamente que todos salimos disparados hacia adelante. Escuché un golpe fuerte, y cuando abrí los ojos, la mujer había desaparecido. El pasillo estaba vacío. Solo quedaba ese charco de líquido negro donde ella había estado parada. «Tenemos que salir de aquí», dije. Mi voz apenas un susurro. «Tenemos que salir ahora». Abrí la puerta del autobús. El aire de afuera era igual de frío que el interior, pero al menos era aire fresco. La señora mayor bajó primero, casi cayéndose por las escaleras en su prisa. El joven la siguió inmediatamente. «Vámonos, conductor», gritó él desde afuera. «Deje ese autobús y vámonos». Pero yo no podía irme todavía. Tenía que revisar algo. Tenía que saber. Me volteé lentamente hacia el fondo del autobús, donde el hombre de traje seguía sentado. Caminé por el pasillo. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. El líquido negro del suelo manchaba mis zapatos, dejando huellas pegajosas con cada paso. Cuando llegué hasta él, pude verlo de cerca por primera vez. Su traje era viejo, de un estilo que no se había usado en décadas. Tenía manchas de humedad en los hombros y las mangas. Su piel era del mismo color pálido que la de la mujer, y tenía esa misma textura cerosa. «Señor», le dije, mi voz temblaba. «Señor, tenemos que bajar», no respondió. Sus ojos seguían mirando hacia el frente sin parpadear. Extendí mi mano para tocarlo, para sacudirlo, para hacer algo que lo hiciera reaccionar. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, su cabeza giró hacia mí. No fue un movimiento natural. Su cabeza rotó como si estuviera en un pivote, sin que su cuerpo se moviera en absoluto. Sus ojos, cuando finalmente me miraron, eran exactamente iguales a los de la mujer. Negros, vacíos, sin vida, y entonces sonrió. La misma sonrisa imposible, demasiado amplia, mostrando dientes que parecían demasiado afilados. Corrí por el pasillo resbalando en el líquido negro, tropezando con los asientos. Escuché algo detrás de mí, un sonido de algo pesado arrastrándose. No miré atrás. No me atreví. Salté del autobús y caí de rodillas en el asfalto. La señora mayor y el joven estaban varios metros más adelante, haciéndome señas desesperadas para que me apresurara. «¡Corra!», gritaban, «¡corra!». Me levanté y corrí hacia ellos. Detrás de mí escuché el sonido de las puertas del autobús cerrándose. Me volteé justo a tiempo para ver el autobús comenzar a moverse solo, sin conductor, alejándose por la carretera. Pero en la ventana trasera pude ver dos figuras, el hombre de traje y la mujer de blanco, ambos mirándome con esas sonrisas horribles, despidiéndose con movimientos lentos de sus manos. El autobús desapareció en una curva y no volvimos a verlo. Los tres nos quedamos ahí parados en medio de la carretera vacía, temblando de frío y de miedo. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Lo que acabábamos de vivir no tenía ninguna explicación lógica, y creo que los tres lo sabíamos. Caminamos durante casi 2 horas por esa carretera oscura. Cada ruido entre los árboles nos hacía brincar. Cada sombra nos ponía los nervios de punta. La señora mayor rezaba en voz baja, repitiendo las mismas oraciones una y otra vez. El joven no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver el autobús aparecer de nuevo. Finalmente llegamos a un pequeño retén de policía.
Los oficiales nos miraron con desconfianza cuando les contamos lo que había pasado. Dijeron que mandarían una patrulla a buscar el autobús, pero por la forma en que nos miraban supe que no nos creían. Pensaban que estábamos locos o borrachos. Pasaron 3 días antes de que encontraran el autobús. Estaba abandonado en un barranco, a varios kilómetros de donde lo habíamos dejado. Las puertas estaban abiertas, las luces apagadas. No había nadie adentro, ni el hombre de traje ni la mujer de blanco. Nada, pero encontraron algo más. En los asientos traseros donde había estado sentado el hombre de traje, había manchas de ese líquido negro. Los técnicos lo analizaron, pero nunca pudieron identificar qué era. Decían que no era sangre, ni aceite, ni nada que conocieran. Simplemente era algo que no debería existir. Y había algo más que nunca le conté a la policía. Algo que solo yo vi cuando fui a identificar el autobús en el corralón. En el espejo retrovisor alguien había escrito algo con el dedo en el polvo acumulado. Solo 2 palabras que me helaron hasta los huesos. Volveremos pronto. La compañía de autobuses me dio una licencia médica. Dijeron que había sufrido una crisis nerviosa por el exceso de trabajo. Me ofrecieron terapia, medicamentos, todo lo que necesitara para recuperarme. Pero yo sabía que no era eso. Sabía lo que había visto, lo que habíamos vivido esa noche. La señora mayor se mudó con su hija a otro estado. Escuché que ya no puede dormir con las luces apagadas. El joven borró todas sus redes sociales y nadie volvió a saber de él. Yo ya no manejo autobuses. No puedo. Cada vez que veo uno en la calle siento que me falta el aire. Mi esposa Carmela dice que debería olvidarlo, que fue solo un mal sueño. Pero ella no estaba ahí. Ella no vio esos ojos negros y vacíos. Ella no sintió ese frío que te congela desde adentro. Ella no escuchó esa respiración húmeda acercándose en la oscuridad. Han pasado varios meses desde aquella noche, pero sé que no ha terminado. A veces, cuando estoy en casa durante la noche, escucho pasos en el techo, pasos lentos, deliberados, como los que escuché en el autobús. Mi familia dice que son las ramas de los árboles golpeando contra el tejado, pero yo sé que no es eso. Y hay algo peor. Hace 2 semanas mi hijo menor me dijo que había visto a una señora vestida de blanco, parada afuera de su ventana. Dijo que ella lo saludaba con la mano y que tenía una sonrisa muy grande. Cuando corrí a su cuarto no había nadie ahí, pero en el cristal de la ventana había marcas de dedos, como si alguien hubiera estado presionando contra el vidrio desde afuera. Traté de limpiarlas, pero no se quitan. Están ahí permanentemente, grabadas en el vidrio de alguna forma que no entiendo. Ahora sé que no fue coincidencia que subieran a mi autobús esa noche. Me estaban buscando. Y por alguna razón que desconozco, todavía no han terminado conmigo. Las palabras en el espejo no eran una amenaza vacía, era una promesa. Volveremos pronto. Cada noche, antes de acostarme, reviso todas las ventanas de la casa. Me aseguro de que las puertas estén cerradas con llave. Dejo las luces encendidas en todos los pasillos, pero sé que nada de eso importa. Cuando ellos decidan regresar, ninguna puerta cerrada los detendrá. A veces, en las madrugadas, despierto con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama. No abro los ojos. No me atrevo. Solo me quedo ahí, inmóvil, rezando para que cuando amanezca, esa presencia se haya ido. Pero cada vez la siento más cerca. Mi familia piensa que estoy perdiendo la razón. Tal vez tengan razón, o tal vez simplemente no pueden ver lo que yo veo, no pueden sentir lo que yo siento. Esa presencia constante, ese peso invisible que me sigue a todas partes. Anoche Carmela me despertó porque decía que yo estaba hablando dormido. Me preguntó con quién hablaba, qué les decía. No pude responderle porque no lo recordaba, pero ella se veía aterrada. Me dijo que yo sonreía mientras dormía y que mi sonrisa era extraña, demasiado amplia. Esta mañana me vi en el espejo y noté algo que me hizo caer de rodillas. Mis ojos se están oscureciendo. Ya no son del café claro que siempre tuvieron. Ahora hay manchas negras alrededor de las pupilas, expandiéndose lentamente. Y lo peor de todo es que ya no me asusta tanto como debería. Parte de mí está empezando a aceptarlo, a esperar su regreso. Hay momentos en la oscuridad de la noche donde casi puedo escuchar una voz susurrando mi nombre, y en lugar de huir,
Me encuentro queriendo responder. No sé cuánto tiempo me queda antes de que regresen por mí. Días, semanas, tal vez solo horas. Pero sé que cuando lo hagan, no habrá escape. No hay lugar donde pueda esconderme de algo así. Escribo esto como una advertencia para quien lo lea. Si alguna vez están viajando de noche por una carretera solitaria y ven a alguien vestido de blanco parado a un lado del camino, no se detengan. No miren hacia atrás. Y sobre todo, no los dejen subir. Porque una vez que te marcan, nunca te dejan ir. A veces, en las noches más oscuras puedo verla de pie al final de mi calle. La mujer de blanco. Solo está ahí, esperando. Y cada noche está un poco más cerca de mi casa. Ya no le cuento nada de esto a Carmela. Se preocupa demasiado. Pero anoche, cuando creía que yo dormía, la escuché llorando en la sala. Escuché que le decía a alguien por teléfono que ya no me reconoce, que hay algo diferente en mí. Tiene razón, hay algo diferente. Esta mañana, cuando me desperté, había manchas de ese líquido negro en mi almohada. Y mis manos estaban frías como el hielo, con las uñas más oscuras de lo que deberían estar. Creo que ya sé lo que va a pasar. Creo que entiendo por qué el hombre de traje estaba en ese autobús. Porque solo miraba hacia adelante sin reaccionar a nada. No estaba ahí como pasajero. Estaba esperando a que llegara su momento de cambiar de lugar con alguien más. Y ahora ese alguien soy yo. Anoche soñé que caminaba por esa misma carretera oscura. Llevaba puesto un traje viejo y manchado. Y yo también miraba hacia el frente sin parpadear, esperando el siguiente autobús que pasara, esperando al siguiente conductor que cometiera el error de detenerse. Cuando desperté, estaba parado en medio de mi habitación mirando por la ventana hacia la calle. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí parado, pero afuera, en la esquina, la mujer de blanco estaba ahí. Y esta vez no estaba sola. El hombre de traje estaba con ella. Ambos me miraban. Ambos sonreían. Y yo, sin poder evitarlo, le sonreí de vuelta. Carmela entró a la habitación y gritó cuando me vio. Dijo que mi sonrisa no era normal, que parecía la de otra persona. Trató de tocarme, pero retiró la mano inmediatamente. Dijo que mi piel estaba helada. No sé qué va a pasar cuando caiga la noche de nuevo. No sé si todavía estaré aquí para el amanecer, o si estaré en algún otro lugar, parado a un lado de una carretera oscura, esperando. Lo único que sé es que ya no tengo miedo. Y eso es lo más aterrador de todo. Porque cuando pierdes el miedo, es señal de que ya no eres completamente humano. Esta es mi última noche como Roberto Fernández Morales, como el conductor de autobús, como el esposo de Carmela y el padre de mis 3 hijos. Mañana, cuando salga el sol, seré algo diferente. Algo que espera en la oscuridad, algo que viaja en autobuses vacíos por carreteras solitarias. Y si alguna vez me ven ahí, en algún autobús nocturno sentado hasta atrás con un traje viejo y la mirada perdida, no se acerquen. No intenten hablarme. Solo sigan adelante y agradezcan que no sea su turno todavía. Porque todos tenemos un turno. Todos eventualmente nos subimos a ese autobús. Y una vez que lo hacemos, el camino solo va en una dirección. Un camino sin regreso. Un camino que nunca termina.